¿Estás seguro que no le temes a nada? Bienvenido al programa que te hará darte cuenta que todos tenemos algún miedo. Te darás cuenta que el miedo que se siente se puede convertir en un terror hacia algún objeto o situación, mejor conocida como fobia. Bienvenido al programa que te hará explorar tu mente en busca de algún terror que no has aceptado. Esto es Fobia. El día de hoy, abrimos el programa para investigar la agorafobia. El término viene de la palabra ágora, que significa plaza pública, lugar de reunión o discusión, y fobia, que significa temor, que en conjunto es el miedo o ansiedad intensa de estar en lugares en donde es difícil escapar o donde no se podría disponer de ayuda, que involucra miedo a las multitudes, a los puentes o a estar solo en espacios exteriores. Las personas con agorafobia, cuando tienen que estar en espacios abiertos, generalmente piensan que se pueden desmayar, perder el control, hacer el ridículo, tener crisis de pánico e incluso morir. La agorafobia, algunos la consideran como una fobia específica, ya que la agorafobia, la gente le da miedo los espacios abiertos, donde hay mucha gente, donde hay una plaza muy grande, donde está la calle, todo lo que es espacios abiertos les da miedo. Por eso creen que es específica, pero no se origina igual que la fobia específica. Las estadísticas informan que un 4% de la población mexicana puede padecer el trastorno en diversos grados, de los cuales 2 de 3 pacientes son mujeres. Los síntomas que presentan los pacientes son taquicardia, ahogo, presión en el pecho, sudoración, mareo, cambio de realidad. Incluso puede causar trastorno del estado de ánimo. Este tipo de trastorno es más frecuente en personas con una vida acelerada, sometidas a un estrés constante, que son desesperadas, ansiosas y que al ver disminuido su espacio vital, piensan que están en peligro, que pierden tiempo en el tráfico y en espacios con aglomeraciones. La edad que presentan los pacientes está entre los 14 y los 45 años, cuando la enfermedad les impide salir de su casa y dejan de ir a fiestas, al cine, de compras y, en casos extremos, al trabajo y a la escuela. En los últimos años, los investigadores y psicólogos de México comentan que se ha presentado un aumento de personas con este trastorno, pero que solo 1 de cada 10 enfermos es atendido y tratado por un experto en psiquiatría o en psicología. Esto debido a que en México hay pocos especialistas capacitados. Las personas suelen acudir por un consejo religioso en lugar de ir con un psicólogo, por la creencia de que solo las personas locas acuden a este tipo de expertos. Es importante que la mayoría de las personas que nos desenvolvemos en espacios religiosos entendamos que hay un área que nos compete y otra que prácticamente no. El área de la salud, el área en la que hay cuestiones concretas, demostradas, probadas,
definitivamente todos aquellos que nos dedicamos ya sea al mentoreo, al pastoreo, a la predicación o incluso simplemente al acompañamiento de otras personas, tenemos no solamente la necesidad sino la obligación de redirigir ciertos casos que están fuera de nuestras circunstancias, ¿no? Y de nuestras herramientas de trabajo. Es por ello que sería básico que todo aquel consejero, dígase familiar, de niños, de adolescentes, de jóvenes, o que por lo menos en el ámbito pastoral, en el cristianismo evangélico se da mucho la temática y la dinámica de la consejería. Bueno, creo que necesitamos por lo menos nociones básicas de los síntomas y acercamientos a cuestiones que tienen que redirigirse hacia un psicólogo o hacia algún especialista de la salud mental. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, en México se necesitan aproximadamente 6,000 psiquiatras, de los cuales solo hay 3,000, lo cual representa un déficit importante para la atención de trastornos mentales, tales como las fobias. Para el tratamiento, los expertos se basan en la terapia cognitiva conductual, que es la vinculación del pensamiento y la conducta, o la forma de entender cómo piensa uno acerca de sí mismo en un entorno específico. Herramientas que hacen capaz a una persona de manejar sus emociones en diferentes situaciones y, en casos extremos, la utilización del medicamento. Uno de los procesos pues más conocidos o que es más común o que se recomienda más es la psicoterapia cognitivo-conductual, ¿no? Que trabaja con las conductas, con los pensamientos que generan ciertas conductas y ciertas emociones, ¿no? Ese es uno de los más conocidos e incluso hay investigaciones en las que hablan que es el que tiene mayor efectividad, ¿no? En este tipo de dificultades. Pero, como mencionaba, pues hay muchísimos tipos de acompañamientos y pues no hay uno que sea más valioso que otro, sino que cada persona pues elige, ¿no? cuál es el que cree que es mejor y que pues le está ayudando, ¿no? a mejorar esta situación. Los familiares o amigos de la persona que padece agorafobia son importantes para poder llevar este trastorno. Lo primero que tienen que hacer las personas cercanas al paciente es aceptar a la persona con sus miedos, tener paciencia y motivar al paciente a enfrentar sus miedos poco a poco. En un caso, hace aproximadamente mediados de año, un paciente de 11 años y asiste a la consulta debido a que su familia observa ciertos eventos en su comportamiento. El primero de ellos ocurre el 11 de mayo, posterior a la separación de su madre. La madre se fue a vivir a Tijuana. El 10 de mayo hacen una fiesta y al siguiente día es cuando el niño empieza a experimentar estos episodios de ansiedad. El primero de ellos es en la escuela. En el receso empieza a sentir que no puede respirar, empieza a sudar, se empieza a marear y es atendido por la unidad médica de la escuela. En ese momento se concluye que pues aparentemente no hay ninguna causa biológica para establecer esa respuesta. Sin embargo, él sigue preocupado y empieza a tener miedo de morir, de perder el control. Así lo dice él. Aproximadamente 2 días después, el chico, en una asistencia al cine, al abrir la puerta, se paraliza, empieza otra vez a experimentar síntomas de mareo, de náuseas, de ansiedad, en general de arritmia, de sudoración, por lo que inclusive tira las cosas que trae en sus manos, que eran preparadas para la función de cine. Nuevamente aparecen las ideas de miedo de morir en la situación, sufrir un infarto, sufrir algo más grave, y entonces es cuando se decide su derivación a la consulta psicológica. Cuando llega a la consulta, se observa al paciente y lo primero que se toma como diagnóstico es lo que propone el DSM-5, se conoce como trastorno de ansiedad por separación, esto debido a la contigüidad demasiado estrecha entre la partida de su madre y la experimentación de esta sintomatología. Conforme va pasando las sesiones,
cambia el diagnóstico y se convierte en algo que se conoce como trastornos de ataque o ataques de pánico. Sin embargo, cumplen con criterios también de agorafobia. Tener confianza en que el paciente puede superar sus miedos. No sentirse culpable por la situación y mucho menos culpar al paciente de su problema. Reconocer los pequeños logros de los pacientes. No sobreproteger al paciente y ayudar en los ataques de pánico, actuando de una manera tranquila hasta que la situación se tranquilice. Esto fue Fobia. Te esperamos en la siguiente transmisión para revelarte más miedos que existen en tu cabeza. ¿Te atreves?